de bibliología. Ya son las 6:30 prácticamente. Y primeramente vamos a darle gracias al Señor para entregar este tiempo a Él y que Él sea guiándonos a través de su Santo Espíritu, enseñando, tomando la vida de nuestro querido y pastor Alexander para instruirnos en cuanto a este tema de bibliología. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, Dios de grandes misericordias, Señor. Padre, estamos aquí reunidos con la intención que tú mismo has puesto en nuestros corazones, oh Dios, para venir a instruirnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites tener estos espacios, Señor, estos privilegios de poder, oh Padre, capacitarnos en tu verdad, escudriñar en tus santas doctrinas, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos la ilumines, que tomes al pastor Alexander y le llenes de tu gracia, de tu sabiduría, que nos enseñe con gozo, con denuedo y sobre todo, Señor, que nos deleitemos, Señor, escudriñando tu gran verdad y sobre todo ese precioso libro, esa revelación especial que tú le has dado a tu pueblo, que son las Escrituras. Así que, oh Padre, en tu presencia estamos y todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y a continuación, quiero pedirle al pastor Alexander que se acerque por acá para que empiece con la clase. Como todos conocemos, este es uno de los pastores fundadores de esta iglesia, así que lo dejo para que se presente. Muchas gracias, Pastor Miguel. Vamos a orar primero pidiéndole a Dios que nos guíe por su Espíritu, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cierto? Solamente Dios, y Él nos capacita. Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Padre que nos sostiene, recibe la gloria y la honra y la alabanza. Tú eres nuestro Dios. Glorifícate en esta noche en nuestras vidas. Ayúdanos a aprender sobre tu palabra y danos un corazón receptivo a tu voz, Señor. Que tu nombre, Señor, sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que nosotros seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo por el poder de tu Espíritu, por tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de iniciar con el plan de curso, quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en Salmos capítulo 119. Claro, es evidente que no lo voy a leer todo. Sí. Salmos capítulo 119. Pero antes de leer el Salmo, quiero que por favor usted tenga algunas cosas en mente cuando hablamos de este salmo. La autoría, no hay unanimidad, pero hay una mayoría que opinan que Salmos capítulo 19 fue escrito por David. Es un acróstico. 119. Es un acróstico. Los acrósticos para los hebreos no eran como para nosotros, que nosotros hacemos acrósticos basados en nombre, ¿cierto? Y con cada letra vamos desarrollando una preposición. Pero los judíos, cuando hacían acrósticos, eran con su alefato, es decir, con lo que el equivalente nuestro a alfabeto, de tal manera que ellos empiezan por la primera letra, que es Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, y terminarán por Tau, que para ellos, el equivalente para nosotros es una T. Sí. Entonces, es un acróstico. Cada sección, es decir, cada letra, está compuesto por 8 versículos, 8 versos, este poema. Y se va desarrollando una serie de ideas en donde el autor del Salmo va insertando de una manera maravillosa temas relacionados con la bendita palabra de Dios. Al leer este Salmo, viene a mi mente
o no puedo evitar que venga a mi mente una comparación con lo que es nuestro testimonio de Cristo frente al mundo. Lo digo porque el testimonio nuestro es un testimonio débil, es de todos los cristianos en el mundo. No estoy hablando de nosotros en Colombia particularmente, o aquí en Luz de Vida en Cartagena, o en Salvación y Vida Eterna en Barranquilla, o en cualquier otra. No, en general nuestro testimonio ante el mundo es un testimonio muy, pero muy débil. Y David, siendo consciente de eso, o el salmista, llamémosle el salmista porque no sabemos quién lo escribió, solo sabemos que es un hombre inspirado, pero quien escribió el salmo era consciente de esta realidad, y siendo consciente de esta realidad, él lo que hace es que su testimonio no se basa en su experiencia personal, sino que apunta a mostrar a la Escritura como aquella expresión divina que transforma el corazón del hombre. Eso es lo que hace. Es decir, que la palabra de Dios ocupe en el testimonio personal el lugar que la palabra de Dios tiene que ocupar. Y solamente estoy hablando a nivel de cristianos en una iglesia local. Solamente estoy hablando de eso. No estoy hablando de todavía no he entrado a hablar de nada académico, pero la pregunta que debería surgir en nuestra alma como estudiantes de la palabra de Dios es si acaso la importancia de la palabra de Dios es menor en la academia cristiana que en la iglesia. ¿Debería ser menor la palabra de Dios en la academia cristiana que en la iglesia? No, al contrario. Los académicos cristianos deberían estar centrados más en la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que vamos a eliminar algunas asignaturas que nosotros en los seminarios clasificamos o incluimos en la categoría de humanidades. Es decir, no, el pastor dijo que el énfasis es la palabra de Dios, por lo tanto, todo lo que esté en humanidades como filosofía, lenguas antiguas, cosmovisión bíblica, apologética, historia de la iglesia del segundo siglo hacia acá, o historia de la iglesia medieval, o cuando estudiamos el periodo escolástico. Me refiero al escolasticismo como periodo para evitar discusiones, que sé que en redes ha estado candente el asunto. Pero entonces cuando vemos eso, o historia de la Reforma, o historia de los puritanos, o historia del protestantismo en el siglo XX, no, el énfasis siempre será la Escritura, pero no podemos descuidar el estudio de estas otras materias. Eso tiene que quedar claro. Bueno, entonces, regresando al tema del Salmo, el salmista es muy cuidadoso en que su testimonio no sea un relato de su experiencia. Ahora, entiendo que muchas veces David, Asaf, Hermán, los hijos de Coré o algunos otros de los que escribieron los salmos narran experiencias, pero recordemos algo: las experiencias de estos hombres forman parte de lo que nosotros conocemos como la historia de la redención. La historia de la redención es ni más ni menos que la Biblia. Esta es la historia de la redención en Cristo. Por lo tanto, las experiencias de estos hombres no son experiencias sueltas, sino que cada hecho, cada evento de la vida de cada uno de los escritores de la Biblia son ni más ni menos que hechos que están relacionados con la historia de la fe, en
en Cristo. Entonces, teniendo eso en mente, quiero que usted vea cómo el autor apunta su escrito hacia la palabra del Señor y a la obra del Señor, y no solamente a una descripción dramática de su propia vida. Es decir, vemos un patrón, y puede ser un patrón de teología bíblica en todos los escritores bíblicos. Es decir, ellos son muy cuidadosos o evitan desde todo punto de vista que el protagonista de su relato sean ellos mismos. Siempre el protagonista del relato de la Biblia, de la palabra de Dios, va a ser otro. ¿Cuál otro? Cristo. Siempre va a ser esto. Ahora, insisto, el autor se va a centrar ahora en la palabra de Dios. Salmos capítulo 119 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Nótese que la primera de las expresiones que aparece dentro de este texto es ley de Jehová. La ley de Jehová no se va a limitar dentro del pensamiento de los autores bíblicos a los 10 mandamientos de Moisés, a menos que de manera explícita o que por el contexto se apunte únicamente a la ley moral, a los 10 mandamientos. Siempre tenga eso en mente. El término ley de Jehová, en este caso y en muchos otros, incluso en el Nuevo Testamento, cuando nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 14, entre el versículo 26 y el 38, no recuerdo en cuál exactamente, dice que así está escrito en la ley del Señor, y es una referencia general que hace Pablo sobre todo el Antiguo Testamento, hablando sobre el mandato del orden. Entonces, ley de Jehová es una referencia general a todo lo que Dios dijo en el Antiguo Pacto, no solo lo que aparece a nivel de ley propiamente dicha, de nomos, de legislatura, sino que todo aquello que aparece incluso en los libros proféticos, en los libros poéticos, como lo estamos viendo ahora, todo eso es considerado ley de Jehová. ¿Por qué? ¿Ha pensado usted que el por qué? Medite un poco sobre el por qué. ¿Por qué se refiere a todo el texto como ley de Jehová? Y eso añádale todo el texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué cuando hablamos de ley de Jehová nosotros tenemos todo el contexto de la Biblia en mente? Biblia. ¿Por qué? ¿La Biblia es la ley? ¿En qué sentido es la ley? ¿Acaso la Biblia no está dividida en ley y evangelio? Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué podemos hacer una referencia como ley de Jehová o ley del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está en la Escritura es de obligatorio cumplimiento para nuestra vida. Todo. Ahora, hay leyes ceremoniales que evidentemente no, porque expresamente no pasaron la cruz, porque no podemos, hoy en día no puede alguien venir, no, que vamos en este mes que coincidente con la Pascua, entonces vamos a sacrificar corderos en nuestros hogares y echemos sangre en los dinteles de las puertas. En ninguna manera, porque eso apunta hacia Cristo, pero hay un principio general de obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Que el hombre de Dios confíe en la sangre del cordero que quita el pecado del mundo y que aplicada en nuestro corazón es suficiente para redención, para vida eterna. Pero nosotros podemos referirnos a la palabra de Dios como ley, porque todas las cosas son de obligatorio cumplimiento para nuestras vidas, a menos que por alguna razón, como en el caso de la ley ceremonial, ya haya sido cumplida en Jesucristo. Entonces, es por eso tan importante que nosotros tengamos eso en mente. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan, y ahora la segunda expresión es testimonios. Ley de Jehová ahora es testimonios, y con todo el corazón le buscan. Pero ahora quiero que usted tenga en cuenta que no solamente es importante
andar en la ley es el primer verbo, andar, es decir, como caminar dentro de, pero ahora dice guardar los testimonios y buscar de todo el corazón. Es decir, que para nosotros es demasiado importante tener en mente que la palabra de Dios debería ser un anhelo continuo de nuestra vida, un anhelo continuo de nuestra vida. Es lo que necesitamos hacer, buscar a Dios. Hay un video, lástima que no está en español, de Kevin DeYoung. Kevin DeYoung predica, es un mensaje, algo así como un mensaje que tú necesitas. Es una cosa que parecería no tener la contundencia de una predicación expositiva, y de hecho entra con demasiado humor, hablando algunas cosas, pero luego su sermón empieza a centrarse en la palabra de Dios, diciendo qué debería ser un creyente para que toda su vida sea transformada por la palabra de Dios. Yo me asusté un poco cuando empecé a verlo, porque dije, conductismo. Es decir, yo le tengo mucho temor a esos sermones donde dicen, tú debes hacer esto y esto y esto para poder alcanzar esto y esto y esto. Le tengo cierto temor porque hay como una tendencia, los seres humanos somos legalistas por nacimiento y solo la gracia nos matiza y nos mete en ese mundo maravilloso que es poder confiar en Dios y entregarle nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, porque Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora bien, siguiendo el sermón, él empieza a mencionar todos unos verbos que hay aquí en esta palabra. Y dice, ¿por qué razón nosotros como cristianos no vemos cambios profundos en nuestra vida? ¿Cuál es la razón? Y él dice, porque no hacemos lo que dice la Biblia y no hay cambios profundos en nuestra vida. Yo espero que en esta clase nosotros, más que tener una información interesante de datos relacionados sobre el canon, sobre la estructuración de la Biblia, sobre cuántos versículos tiene la Biblia, sobre cuántos capítulos, sobre tal o cual autor escribió tal o cual cosa, o sobre que la división del Antiguo Testamento es la ley más los libros históricos y posteriormente literatura sapiencial o poesía y literatura profética, y esa literatura profética la podemos dividir como usualmente se hacen profetas mayores y profetas menores, pero que si queremos ser más estrictos, entonces profetas anteriores al exilio llamados preexílicos, profetas del exilio llamados profetas exílicos, o profetas posteriores al exilio de Babilonia llamados profetas posexílicos. Nosotros podemos hacer una clasificación de eso, presentar las tablas en donde aparezca todo eso, y eso es maravilloso conocerlo. Pero le digo que si no meditamos, si ese conocimiento que es verdad, que es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, pero si nosotros no meditamos en esa palabra de Dios, es evidente que nuestras vidas cristianas van a ser vidas mediocres. Y no es lo que una iglesia necesita, porque una iglesia del Señor no necesita creyentes mediocres, necesita creyentes que amen al Señor y que conozcan al Señor, como dice el versículo 2, que con todo el corazón busquen el testimonio de Dios. Ahora, ¿qué evita que nosotros busquemos de todo corazón al Señor? ¿Qué es lo que hace que nosotros no busquemos al Señor de todo corazón? Pues bien, creo que el principal problema que evita que nosotros busquemos al Señor de todo corazón y que conozcamos su palabra es nuestra propia negligencia. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero no nos acercamos lo suficiente a las Escrituras.
¿Sabe cuántos capítulos se leían los puritanos al día? 8. Pero los fines de semana leían 15. Si leyendo 4 nos leemos la Biblia y un poquito en un año, ellos se leían un poco más de 2 veces la Escritura al año. La tenían clara. Estos hombres eran amantes de la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha leído el testimonio de John Bunyan, que dicen que si lo pinchaban en la piel no salía sangre, sino un versículo bíblico. O no sé si le ha pasado cuando lea Calvino, sobre todo en las instituciones, que uno empieza a leerlo. Calvino cita textos que uno dice, ¿ese texto está ahí? ¿En serio está ahí? Y vas y lo compruebas y ahí está. Y Calvino lo cita de memoria. Bueno, pero es que en esa época no había 800 plataformas de streaming, no sé cuántos canales de televisión, internet, no había 12 redes sociales, no había esto, no había reproductor continuo. Seguramente había otras distracciones. Pero el hecho aquí es poder acercarnos a la palabra de Dios. Hay un resultado glorioso en la búsqueda de Dios a través de la Escritura. Dice, pues no hacen iniquidad lo que andan en sus caminos. Es decir, el orden es, Dios nos alcanza a nosotros que estábamos perdidos. Él nos encuentra, nosotros no encontramos a Dios, Él nos encuentra a nosotros. Los perdidos éramos nosotros. Dios nos alcanza, empezamos a andar en sus caminos, pero ahora vienen una serie de responsabilidades para nuestra vida. Si usted que es cristiano, está obligado a usar su Biblia y a usarla con el entendimiento. Amarás a Dios con toda tu mente. Ay, no entiendo este pasaje, lo dejo así. No. En este texto, en Salmos capítulo 119, no vamos a alcanzar a hablar de él, pero habla claramente de la meditación de la palabra aquí. 119:48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Qué es meditar? La meditación, solamente he encontrado como 4 o 5 referencias bibliográficas a la meditación y 3 de ellas son puritanas. Hay un texto en el libro que se llama Nuestra herencia puritana reformada del Dr. Joel Beeke y hay un capítulo hermoso que habla sobre la meditación puritana de la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Pues usted empieza, creo que el primer paso es leer tantas veces como le sea posible un pasaje de la Biblia. Léalo. Y luego no se quede dormido. Luego que ha leído ese texto, entonces, después de eso, empieza a meditar en lo que Dios ha revelado. Pero siempre recordando algo, que es Dios el que está hablando y que es Dios el que es el protagonista de esa historia. Lo digo porque todos nosotros venimos de contextos, sea del catolicismo romano, sea de el neocarismatismo, neopentecostalismo, de grupos independientes, de donde usted venga, no importa, creo que todos tenemos el mismo problema. Saltamos del texto a la aplicación. Si usted medita pensando que el propósito de la Escritura es que Dios
le hable para sacarlo de su situación personal, no medite, está perdiendo el tiempo. No medite, de verdad. La meditación de la bendita palabra de Dios tiene que estar centrada en la razón por la cual Dios dio a conocer su gloria en ese texto. Y ahí va a ser más difícil aplicar, en serio, para nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que aplicar para nuestra vida sea malo. No, no es la idea. Lo que le estoy diciendo es que nuestra meditación tiene como propósito fundamental de nuestra vida glorificar a Dios, conocer a Dios. Ese es el propósito fundamental de nuestra meditación como hijos de Dios. Para eso nos creó el Señor. Entonces, ¿qué tenemos entre manos cuando leemos la Biblia? La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, cuyo primer propósito es mostrar la gloria de Dios en Jesucristo. Necesitamos tener eso muy claro en nuestra vida, muy claro en nuestra vida. Versículo 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, para guardar tus estatutos. Entonces tenemos ley, testimonio, caminos, mandamientos, estatutos. Todas esas referencias son referencias directas a la palabra de Dios. Pero déjeme seguir un poco adelante. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Nuevamente te alabaré con rectitud de corazón, porque aprenderé tus justos juicios. Y aparece otra expresión: juicios. Juicios. Entonces tenemos ley, testimonio, caminos, mandamientos, estatutos, nuevamente mandamientos, juicios y nuevamente estatutos. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Se da cuenta, y creo que todos hemos caído en la cuenta de lo siguiente: toda esta parte que el autor del Salmo hace para hablar de la palabra de Dios apunta, sí, a la gloria de Dios, pero ¿cuál es la reacción esperada a través de la misma palabra de nosotros como lectores de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Hay una palabra ahí que es importante: obediencia. Obediencia. Y me encanta esto porque toda la Biblia es gracia, pero Dios en su gracia nos ordena. No me gusta usar el término pide, es un término correcto, pero no me gusta usarlo porque puede pensar cualquiera que tenemos la opción de obedecer o de no obedecer, de hacerlo o de dejarlo. Me gusta ilustrar esto de una manera gráfica con ejemplos bíblicos: Jonás y Pablo. ¿Jonás conocía la voluntad de Dios? Sí, la respuesta es sí. ¿Jonás quiso obedecer a Dios? No. ¿Jonás sabía que no podía huir de Dios? ¿Era consciente de eso? Totalmente. Pero en un acto de soberbia, y muchos de nosotros hemos hecho así de alguna manera en nuestra vida. No. Pelear con Dios, como dice R.C. Sproul, entrar en el cuadrilátero, en el libro La Santidad de Dios. En algún momento entramos al cuadrilátero con Dios, con el resultado que todos sabemos. Cualquier creyente que entra al cuadrilátero con Dios sabe cuál es el resultado final, ¿cierto? No duramos un segundo de pie. Sí. Jonás entró al cuadrilátero con Dios.
¿Cuál fue el resultado? Todos lo conocemos, ¿no? No se trataba de Jonás, como me decían en alguna de las iglesias en las que pasé antes. Si tú no lo haces, Dios busca a otro y serás avergonzado. No. Eso no funciona de esa manera. Con Dios o lo haces o lo haces. Eso es lo que dice su palabra. Pablo es el otro ejemplo. Cierto. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Y dice, Pablo iba con buenas intenciones para abrazar a los creyentes. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice Hechos? Dice, Pablo aún respirando amenazas de muerte. Es decir, este hombre, todo lo que respiraba era maldición contra el pueblo de Dios. Y Dios también lo deja tranquilo. Pero en el camino se le aparece el Cristo de gloria. Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Cristo al que tú persigues. ¿Cuáles son las opciones de Jonás o de Pablo? ¿Cuáles son las opciones tuyas o las opciones mías? Cuando la Biblia habla, se acaba la discusión. Ya, Dios habla y punto. Ya. Eso es lo que Dios hace. No hay más punto, no hay más discusión. Alguna vez hablaba con un hermano, hace poco, hace tal vez 3 semanas, sí. Es un hermano amadísimo y me decía, no sé, creo que tengo el llamado, pero voy a esperar tal tiempo por tal situación. Yo sonreí, porque entiendo que Dios, cuando llama, llama y tienes que obedecer. ¿O no, pastores? Uno de los procesos más hermosos que hemos vivido de plantación de iglesias con los pastores acá, hombres obedientes al Señor, a la voz de Dios. Pero seguramente en medio de su gran obediencia al Señor estuvieron llenos de dudas, de conflictos en sus corazones al saber que habían sido llamados para servir al Señor. Porque esto no es fácil. Entonces, volviendo a nuestro relato, recordemos que el testimonio de los hombres de Dios siempre apuntan a la gloria de Dios, no a ser ellos los protagonistas de sus propias historias. La Biblia es la palabra de Dios y nos da testimonio de Dios. ¿Por qué no digo que la Biblia es el testimonio de Dios? Porque podemos incurrir en el error de la neortodoxia que separa palabra de la Biblia. Y no quiero que nosotros lleguemos a pensar eso en ninguna manera. Esta es entera y completamente la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, es el testimonio eficaz de quién es Dios. Bien, entonces quería hacer esa breve introducción antes de leer o de entrar a mirar el plan de curso, porque creo que para nosotros es muy importante que tengamos en cuenta que no asistimos única y exclusivamente a una actividad académica que nos permita edificar simplemente nuestra mente, lo cual es muy bueno, sino que también nuestra alma, nuestro corazón tiene que ser estimulado a la búsqueda de la presencia gloriosa de Dios, pero también estimulada a la obediencia,
Pero recuerden también, no podemos obedecer si no conocemos la palabra de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Finalmente, en esta parte, quiero cerrar con algo que conversaba justamente esta mañana con mi esposa. Y nosotros hablábamos que en América Latina, aún los cristianos reformados, que vienen de esos contextos místicos y demás, parece que todavía conservan algo de la superstición que traen del trasfondo católico romano, del trasfondo pentecostal. No, si soñé que se me cayeron los dientes, que va a haber un muerto. Si sueño con un matrimonio igual, si sueño con una serpiente es un problema, si sueño con agua es bueno, cualquier cosa. Y eso se vino en el imaginario popular y se insertó en la iglesia del Señor, porque los hombres somos supersticiosos. Esas son las supersticiones latinoamericanas. En Europa tenían otro tipo de supersticiones, ¿verdad? En la época feudal y todo eso, que cuando entra la reforma rompe con ese sistema. Pero ¿a dónde quiero llegar? Para poder acabar con esa superstición en el corazón, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quita la superstición, porque al momento que conocemos al Dios de la Biblia, entendemos que Dios es eterno, que es omnipresente, pero también es omnipotente, que es totalmente sabio y que tiene cuidado de nuestra vida. De allí se deriva el conocimiento del decreto eterno de Dios. Dios decretó todas las cosas desde la eternidad con el propósito de glorificar su propio nombre, y ese decreto se desarrolla en el tiempo a través de la providencia. Y Dios, a través de su providencia, cuida a todos, pero especialmente a su pueblo. Cuando nosotros entendemos esas cosas, la superstición o las supersticiones de nuestras vidas le van dando paso a la seguridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos más en meditar la palabra de Dios, en amar la palabra de Dios, en buscar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante para nosotros, y conocerlo de una manera clara, de una manera integral. Nos tomamos 5 minutos y regresamos para ver el plan de curso. ¿Les parece? Ok. El día de mañana estamos a partir de las 8 acá. Día de mañana a las 8, sí. Luego, como no vamos a poder terminar todas las horas, creo que vamos a través de plataforma Zoom, vamos a estar diciendo cuándo nos reunimos con las clases que falten. Sí. Pero bueno, hablemos sobre nuestro plan de curso. Ya hemos hecho una introducción bíblica. Bien, bueno, primero la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es una declaración que sabemos que es verdadera y cualquier cristiano la puede creer. Pero la misma expresión, la Biblia es la palabra de Dios, no se encuentra exenta de controversias. Por una parte vamos a tener a los teólogos liberales, neoliberales y neortodoxos, y todos sus seguidores van a tratar de derrumbar esta realidad mediante la atribución de fallas en la construcción de la Biblia a costa de la realidad de la inspiración y la revelación divina, que son elementos esenciales sobre los que descansa toda la fe protestante. Por ejemplo, creo que todos ustedes han escuchado la expresión: ese libro no fue escrito por tal autor, ¿cierto? ¿Usted ha pensado el porqué de esa expresión? ¿Por qué dicen, por ejemplo, cuál es el propósito de decir Moisés no escribió el Pentateuco? O de decir más recientemente
esa carta no fue escrita por Pablo, o el Apocalipsis no fue escrito por Juan, que son lo que más frecuentemente se usa para tratar de desacreditar la Biblia. ¿Por qué? El apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, hablaron o escribieron. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoría de cada libro está necesariamente unida a la realidad de que un hombre inspirado escribió ese libro. Si usted le quita a la Biblia el hombre inspirado que está detrás de cualquier libro, inmediatamente el libro queda en entredicho. Inmediatamente queda en entredicho. Por esa razón usted va a encontrar en la literatura de los alemanes de Tubinga, Berlín, Meburgo, de esas universidades, declaraciones como la de Bauer, Rauschenbach, Reichel, que van a apuntar en esa dirección diciendo, no, eso fue escrito por otro, pero lo firmó como si fuera el apóstol Juan, o ese no fue el apóstol Juan. No, recuerden, los hombres inspirados por Dios fueron usados por Dios. Si escribió otro, ya, o bajo la supervisión de un hombre inspirado por Dios, como el caso de Marcos o Lucas, entonces si no estaban bajo la supervisión de un apóstol, el libro no sería inspirado. Ese es el grave problema que nosotros enfrentamos. De ahí a que ese es uno de los graves problemas de la carta a los hebreos en este tiempo. No, ¿quién escribió la carta a los hebreos? No se sabe. Pudo ser, no. Hasta 1909 en las Biblias venía escrito carta del apóstol Pablo a los hebreos. Entonces, luego aparece la crítica, la alta crítica, y la alta crítica en el Nuevo Testamento hace que algunos conservadores también, buenos hijos de Dios, conservadores, cristianos serios, empiezan a cuestionar también todo esto. Ahora, no estoy diciendo que asuma mi postura sobre la carta a los hebreos. Yo creo plenamente, estoy convencido que fue Pablo, pero por lo menos considérelo o evalúe, y si toma otra decisión, yo no voy a decir que usted es un pagano porque no cree de esa manera, simplemente que piense en lo que le estoy dando a reflexionar en este momento. Bien, ahora regresando acá, también se va a intentar socavar la poderosa autoridad de las Escrituras. Conocemos esto, ¿verdad? El concepto de autoridad de la Escritura, utilizando métodos especulativos. ¿Qué es la autoridad de las Escrituras? Aunque vamos a hablar de ella. Que la Biblia es la única regla de fe y conducta y es autoritativa para nuestra vida, para nuestro vivir. La Biblia incluso está por encima, interpretada correctamente, que cualquier ley humana. Por ejemplo, hoy en día se legisla a favor del aborto, pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Lo prohíbe, naturalmente, porque es una muerte, estás matando al más débil. O sobre los que se echan con varones, todo este movimiento gay. ¿Qué pasa con eso? La Biblia lo censura, aunque el mundo lo acepte. Sí, no es... entonces, la Biblia es autoritativa, pero se usan métodos especulativos en la formulación de las preposiciones teológicas, o simplemente se atribuye el mismo valor, por ejemplo, a la tradición de una comunidad o grupo particular y a los sentimientos humanos que son tan engañosos. Porque nosotros no podemos negar que la tradición católica es fuerte, y no solo es una tradición fuerte, sino que ha sido puesta por escrito. Y eso es peligrosísimo, porque cuando usted tiene, por ejemplo, una bula papal o tiene cualquier otro documento del catolicismo romano que ellos lo igualan a la tradición, los que les gusta la lectura obviamente van a tener un mundo de cuestionamiento en su mente. Pero pregunto, ¿el catolicismo romano es el único que
que tiene una tradición grande? ¿La iglesia protestante tiene tradición? Pero viene un problema, hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Recuerde, la tradición liberal es totalmente nociva, destructiva, pero hay una tradición o un grupo de tradiciones que alrededor del protestantismo histórico, la Reforma y todos sus derivados, que son provechosas para nuestras vidas y que en últimas nos pueden servir porque se apegan a la Escritura. De tal manera que si nosotros tenemos claro que la tradición se apega a la Escritura, es una tradición que produce confianza. Pero hay otro tipo de tradición, y es basada en los sentimientos. Sobre todo en este último tiempo, el mundo posmoderno apunta más al yo sentí que al yo entendí. Es decir, declaraciones tales como debo tomar una decisión. Incluso pueden estar dos hermanos o dos hermanas hablando y dice, bueno, es que yo necesito tomar una decisión sobre mi vida, con quién me debo casar, dónde debo trabajar, qué debo hacer, qué hago. Y más de una vez hemos escuchado algo como, si te da paz, hazlo. Sentimiento, ¿verdad? Pues eso no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no nos puede dar paz algo que es falaz, algo que no es verdadero, una paz momentánea, después viene el problema. No, deja que el Señor te guíe. Ahora, entiendo que también con relación a la Escritura hay muchas personas que quieren un atajo. ¿Y por qué Dios no me habla? Lo que hablábamos ahorita, la superstición. No, es que necesito que me hable en un sueño, que me hable. No, Dios no te va a hablar así, por favor, entiéndelo. ¿Y qué quiere Dios si no entiendo? No, lo que quiere Dios es que uses tu mente. Amarás a Dios con toda tu mente. Quieres que seas responsable, que tomes decisiones correctas con tu vida, que te esfuerces. Más de una vez nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de los pastores. Llega un joven, pastor, ¿usted cree que yo me debo casar con tal hermana? Hermano, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. ¿Cómo hago para evaluarlo? No la conozco. ¿Tú la conoces? No, deberías. ¿Por qué? Porque el hermano puede estar impactado porque es una mujer hermosísima o porque es una mujer inteligentísima. No, pastor, la segunda vez que vino aquí a Luz de Vida me repitió el tulic, lo aprendió rapidísimo. ¡Wow! Tocó el corazón del hermano reformado. ¿Pero es una mujer piadosa? No, es muy inteligente, pero no sabemos si es piadosa. ¿Cierto? Dios nos mueve a que usemos la mente, a que evaluemos. Tengo un trabajo muy bueno que me ofrecen. El único problemita es que trabajo todos los domingos. Hermano, usa la mente. Dios, ¿qué dice en su palabra sobre el día del Señor? ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cierto? Entonces, cuidado con los sentimientos. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. Entonces, nosotros vamos a estudiar la Biblia, su origen, la inspiración, la revelación, la preservación junto a tantas otras verdades que nos van a ayudar a conocer más a su autor primario. El autor primario es el Espíritu Santo de Dios, que con amor eterno nos entregó a los hombres este tesoro que nos pone en contacto con Él, revelándonos su perfecta voluntad. ¿Cuál es la justificación para este curso? Bueno, con la apertura de la presente asignatura nos proponemos ayudar a los estudiantes a aclarar conceptos relacionados con la palabra de Dios, su base de autoridad
y suficiencia para la fe, así como su preeminencia en la enseñanza de la iglesia. ¿Tenemos objetivos? Claro que sí tenemos objetivos. Primero, son objetivos relacionados con el conocimiento. En primer lugar, entender en profundidad los conceptos de inspiración, revelación, autoridad, suficiencia, perspicuidad o claridad, que es lo mismo, y demás asuntos teológicos que influyen en la comprensión del resto de las doctrinas bíblicas. Si nosotros como creyentes tenemos una mala base bíblica o una mala base de bibliología, no vamos a poder desarrollar una buena teología bíblica. Bueno, empecemos de lo básico. No vamos a empezar a desarrollar una buena teología exegética, una buena hermenéutica, no vamos a poder desarrollar una adecuada teología bíblica, no vamos a poder desarrollar una mejor teología sistemática. Es evidente que no vamos a poder hacerlo, ni una adecuada teología escatológica y menos una buena teología ética. Porque sabe que muchas veces la enseñanza de la Escritura se reduce al elemento ético. Yo lo he dicho varias veces y no podemos hacer reduccionismo de esto, sino que estamos llamados a entender que la Biblia no se reduce a cómo debemos vivir. Esa es una experiencia de la obediencia como creyentes que debemos vivir, pero la Biblia es mucho más amplia porque nos está hablando del Dios que se ha revelado en la Escritura, el Dios que se ha mostrado en las Escrituras, y esto es demasiado importante para nosotros. En segundo lugar, le pido que vaya anotando sus preguntas para el final, para que puedan irlas formulando. En segundo lugar, reflexionar y documentar las consecuencias teológicas de la aceptación conservadora de las nociones investigadas en el punto anterior. ¿Por qué es importante para nosotros creer en la inspiración como primer elemento en el estudio de la Escritura? ¿Por qué será importante para nosotros? Me adelanto al contenido. Porque si nosotros no tenemos una adecuada comprensión de la inspiración de la Escritura, vamos a tener una mala comprensión de la revelación. Es probable que rechacemos la autoridad de la Biblia, pero también su suficiencia, y vamos a rechazar o a decir que no es suficientemente clara. O no nos vamos a esforzar por entender la Escritura. Este punto es importante. La Biblia es inspirada por Dios. En tercer lugar, conocer de una mejor manera el propósito de la división que tenemos hoy en la Escritura y realizar una comparación y conclusión teológica sobre las razones de esta división. Pregunto, adelantándome también al contenido, ¿la división que tenían los judíos del Antiguo Testamento es la misma que tenemos hoy nosotros del Antiguo Testamento? No, ¿verdad? No. Nosotros finalizamos el Antiguo Testamento ¿con qué profeta? Malaquías. Pero los judíos van a terminar con lo que nosotros conocemos como Segundo de Crónicas. Sí. Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos una distribución temática de la Escritura. Para nosotros hay libros históricos y los clasificamos por razones didácticas de esa forma. Para el judío no. Para el judío hay profetas anteriores que empiezan en Josué. ¿Pero será un error llamarle profeta a Josué? ¿Qué es un profeta? ¿Recuerda usted qué es un profeta? En términos sencillos, ¿qué es un profeta? Un hombre que hablaba con los hombres de parte de Dios. Eso era un profeta, ¿cierto? En ese sentido, Josué fue un hombre que habló, recibió de Dios la revelación y la transmitió al pueblo. Josué 1, del 1 al casi todo el capítulo, pero hasta el 9 es lo más conocido, ¿verdad? El Señor le habla, le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, y las exhortaciones: esfuérzate y sé valiente y ve al pueblo.
y Josué capítulo 6. El príncipe del ejército del Señor que se aparece a Josué antes de tomar Jericó, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces dice, le da instrucciones muy precisas: vas a hacer esto, una vuelta cada día, pero el séptimo día vas a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y cuando yo ordene, ustedes gritan, tocan las trompetas y los muros se caerán. Es decir, en todo este efecto, Josué es un profeta. Entonces, por esa razón, estos libros de aquí en adelante son llamados los profetas menores, los profetas anteriores. Pero, ¿Abraham fue llamado profeta? Claro que sí. ¿Se acuerdan cuando miente sobre Sara? Y Dios le aparece en sueños a Ahimelech, creo que se llama, y le dice: no toques a la mujer de este hombre porque él es profeta. Entonces estamos viendo que siempre encontramos ese patrón allí que nos permite reflexionar sobre las consecuencias teológicas de aceptar el tema como la inspiración y demás, aunque debemos comparar mejor el propósito de la división que tenemos en este tiempo y el por qué. Si el orden en que lo da el Señor es inspirado o no, o si lo que hicimos fue un atrevimiento, en fin. Pero también espero que podamos hablar un poco sobre el origen del canon de la Biblia, investigar y concluir sobre los principales eventos que marcaron la llegada de la Escritura hasta nuestras versiones en español, partiendo de sus idiomas originales. Esto también es un punto importante. No creo que lleguemos hasta allá, pero por lo menos dejar la inquietud para que puedan investigar, comprender la providencia de Dios en el cuidado que tuvo para preservar su revelación escrita, e indagar y concluir sobre las diferentes versiones de la Biblia en español que tenemos en nuestro tiempo. Yo creo que son muchos los ataques en las casas editoriales, y eso me preocupa mucho. Una casa editorial dice: esa Biblia no es la verdadera, y dice la otra: esa tampoco, y crean confusión entre los creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Yo creo que hay una guerra editorial, que unos dicen esa Biblia tiene más, y la otra dice esa tiene menos. No. Creo que ahí falta un poco de temor de Dios en esta parte, en descalificar una versión de la Biblia y descalificar el trabajo erudito de un grupo en particular. No me parece que esté bien hecho, pero bueno, espero que podamos abordar ese tema. Actitudes, es decir, relacionado con lo que debemos sentir. Bueno, levantarse en contra de la negligencia en el estudio dedicado a las Escrituras. Yo no miro, pero levante la mano el que tiene un devocional diario, el que hace un devocional diario. Yo no estoy viendo, ¿eh? No, en serio. Mire, necesitamos tiempo, apartar tiempo. No estoy hablando de 5 minutos. Estoy hablando de apartar tiempos para nosotros poder escudriñar las Escrituras, que podamos entrar y que podamos sistemáticamente leer las Escrituras. Qué bueno que usted esté aquí estudiando sobre la Biblia, pero como les decía al principio, hay que romper con la negligencia. Entienda, por favor, un capítulo no es suficiente. Guárdelo en su corazón. Hay que orar y tener la Biblia en la mano estudiando. Bueno, segundo, fomentar a través de la investigación doctrinal la necesidad de conocer en profundidad la verdad revelada. Tercero, mostrar un genuino interés y pasión por el Dios que se ha dado a conocer en las Escrituras. Usted no puede amar a Dios si no lo conoce. Y la única manera en que el Señor nos ha dado para
para poder conocerle es su palabra. Dios nos ha dado su palabra y es importante que eso nosotros lo tengamos en mente. Tú no puedes decir, no, yo amo a Dios, pero no escudriño su palabra. Bueno, ¿y cómo lo amas? Es como tener la persona que más ama en la casa y no hablarle. Eso no tendría mucho sentido, ¿verdad? Los que no son casados y pues tienen sus padres, sería rarísimo que vivieran en la misma casa y no se hablaran. O los que somos casados con nuestras esposas, no, es que yo tengo 2 meses que no le hablo a mi esposa. ¿Cómo así? Eso no se entiende. No, o mi esposo no me habla. ¿Cómo así? Dios ha hablado por la palabra, se ha revelado en la palabra. Entonces no tendría ningún sentido que nosotros no mostráramos interés, y no solo interés, hablo de pasión, genuina y verdadera pasión por lo que Dios ha dicho, ha dado a conocer en su palabra. A veces llegan, hay un hermano que es pastor en los Estados Unidos. Él no tiene tantos estudios como otros hermanos. Y cuando uno llega a hablar con él, lo primero que uno hace es acomodar su silla y escucharlo. Este hombre conoce más Biblia que una gran cantidad de hermanos incluso en el ambiente académico de Latinoamérica. Y hace unas conexiones pero fantásticas de la Escritura. Tú estás esperando y de pronto sale con algo. Oye, Alex, es que tú has visto, por decir algo, que esta parte aquí en 1 de Crónicas 3 está conectado con esta parte del Evangelio en donde el Señor, y tú dices, wow. ¿Y cómo encontraste eso? ¿En alguna concordancia? Leyendo. Pero es un hombre que tiene mucha facilidad. ¿Por qué? Salmo 119 dicho, me has hecho más sabio que mis maestros por tu palabra. Es decir, he aprendido esto por tu palabra. Y eso es totalmente cierto. La palabra de Dios rompe la ignorancia de nuestro corazón. La palabra de Dios nos hace avanzar en la fe, nos permite comprender muchas cosas, hace sabio al sencillo, al que no tiene entendimiento. Pero hay unas habilidades, cosas que podemos adquirir en este estudio. Primero, lograr que los servidores se involucren en el estudio de la bibliología, iniciando con el conocimiento más profundo de la Biblia como realidad revelada por Dios. Como realidad revelada por Dios. No es concebible, no está bien que una persona que esté en el servicio de una iglesia no esté involucrado con la Escritura. No, pastor, pero es que yo soy el encargado de barrer la iglesia y acomodar las sillas. Pues tú tienes la obligación de conocer mejor la palabra de Dios, porque estás sirviéndole al Señor. Y no se trata de que mi obra en la iglesia es poca, no. Tienes que estudiar para la gloria de Dios. Segundo, poner en práctica los conocimientos en la vida eclesiológica, fundamentando a toda la iglesia local. Mire, hay divergencias a veces entre hermanos, pero si ambos conocen la Biblia, la palabra de Dios, esta nos lleva poco a poco a tener paciencia con el hermano, a entender al hermano, a acercarse al hermano. Aplicar el conocimiento bíblico en la eclesiología. Tercero, desarrollar proyectos de investigación y mejoramiento en el estudio de la Escritura en el seminario. Hay un sueño que, bueno, tal vez sea un sueño lejano todavía, pero yo quisiera que en algún momento tuviésemos una facultad que estudiase o quisiera solo una maestría en Biblia. Solo una maestría en Biblia, dedicada únicamente a aspectos interpretativos de los libros de la Biblia.
No es sencillo, no es fácil estructurarlo porque en español hay pocos materiales, pero Dios quiera que algún momento lo podamos hacer porque creo que eso hace crecer muchísimo a la iglesia. Bien, ahora veamos el índice de temas por clase. La primera clase, pues esta que estamos viendo, presentamos el plan del curso o por contenidos mejor. Primer contenido es presentación del plan de curso y en la primera clase o primera parte del contenido vamos a ver conceptos relacionados con la inspiración de las Escrituras, el concepto de revelación que va unido pero no es lo mismo, inspiración y revelación, y la preservación de las Escrituras. El segundo de los contenidos tiene que ver con el canon. Hablaremos un poco sobre el canon de la Escritura, la Biblia, sus divisiones y la constitución básica y las formas de la palabra de Dios. Pero considero que también podríamos hablar un poco de los géneros literarios. ¿Sabemos qué son los géneros literarios? Aquí me puedo detener un poquito porque tal vez no vamos a llegar hasta allá, pero es importante que pensemos en términos también de géneros literarios porque nos ayudan mejor a entender la Escritura. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la ley, el Pentateuco o la Torá, la instrucción, los 5 primeros libros de la Biblia, mayoritariamente están escritos ¿de qué manera? Narrativa, ¿verdad? Es decir, son libros de historia. Pero ¿cómo así? ¿Qué clase de historia es, pastor? Porque aquí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y separó Dios la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana un día. ¿Usted me dice que eso es narrativa histórica? Sí, eso es narrativa histórica. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Alguien podrá decir que no corresponde con los métodos modernos de historiografía, pero eso fue lo que sucedió. ¿Y por qué fue lo que sucedió? Porque es lo que Dios hizo. Y Dios está diciendo, el testimonio que está dando Dios sobre su gloria, sobre sí mismo, es que Él hizo todas las cosas para su gloria y que Él creó todo. Él lo hizo todo. De tal manera que nosotros no podemos simplemente ignorar que eso es historia. Ahora, esa historia tiene un componente sobrenatural. Podemos diferenciar entre lo natural y lo sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué es lo sobrenatural? Yo creo que aquí se pueden cruzar un poco nuestras ideas que tengamos sobre la superstición. Pregunto, si existieran ¿los fantasmas serían naturales o sobrenaturales? Si los fantasmas existieran, serían naturales. ¿Por qué? Porque el único ser sobrenatural es Dios, porque está por encima de la naturaleza. Todo lo demás vino a ser, ha sido creado. Y aquí hay una división fundamental entre creador y criatura. Por lo tanto, la intervención de Dios en el universo que Él ha creado es la intervención del sobrenatural en lo natural. La Biblia es una historia de la intervención de lo sobrenatural en lo natural. Ahora, toda la Biblia es una historia también. Y en sentido técnico es una metanarrativa. ¿Qué es una metanarrativa? Una narrativa que empieza con el principio de la historia y concluye con el final. Eso es una metanarrativa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ven, Señor Jesús, ven, amén. Eso es una metanarrativa, de principio a fin. De principio a fin es una sola historia, una sola historia. Entonces,
digamos que la mayor parte de los relatos de la escritura, el género literario o los géneros literarios empiezan con un género narrativo. Pero no quiero ser total, bueno, vamos a dejar la narrativa ahí en pausa. Digamos que los libros de la ley y los libros que llamamos históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, vamos a encontrar libros que nosotros conocemos también como libros históricos. Pero hay otro género, ¿verdad? Por ejemplo, está el género profético. El género profético, ¿qué busca? Anunciar que Dios, a través de su palabra o a través de hombres inspirados por Dios, habló a los hombres, ¿cierto? Ese es el género profético. El género profético tiene un componente batídico, es decir, que anuncia el futuro desde el presente, pero ese componente es mínimo relacionado con todo el contenido profético. ¿Qué eran los profetas? Eran predicadores que llamaban al pueblo al arrepentimiento para que el pueblo no fuera destruido. Básicamente eso era un profeta, pero el componente batídico no siempre estaba presente en todas las profecías. Entonces, tenemos historia o narrativa histórica, pero también hay género profético, pero hay género poético, ¿verdad? Los salmos son poesías que tienen unas características particulares. Por ejemplo, el tema de los paralelismos. Hay paralelismos sinónimos, paralelismos antitéticos. Hay como 15 clases de paralelismos. Hay estructuras quiásticas que también se van a repetir en otros lugares de la Biblia, donde de pronto el primer verso tiene relación con el último, pero en la mitad se encuentra la idea principal. Todas esas ideas nos ayudan a entender mejor la Biblia, pero nuestra clase no es de hermenéutica ni de exégesis, sino una clase de bibliología. Solo estamos hablando de géneros literarios. Pero también hay una clase de literatura sapiencial que puede tener poesía, pero que habla más de temas de sabiduría, como los libros de Salomón, ¿verdad? El Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, son libros que tienen que ver con sabiduría. Pero uno de los errores que frecuentemente se cometen con el tema de géneros literarios es llegar a pensar que esos géneros literarios no se pueden cruzar dentro de una misma narrativa. ¿En la narrativa del Génesis hay poesía? Capítulo 49 de Génesis. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntad y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Y se va desarrollando toda una poesía que relata una profecía. Narrativa histórica, poesía, profecía. ¿Se da cuenta de eso? En Génesis. En Éxodo hay poesía. Éxodo capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. En Éxodo, ¿cierto?
¿Hay literatura, hay sabiduría? Sí, hay sabiduría. Los géneros literarios van a estar muchas veces yuxtapuestos, es decir, puestos uno al lado de otro, y otras veces van a estar sobrepuestos. Algunas otras veces un género literario va a envolver a otro. Leímos poesía de Jacob, pero que envuelve una profecía dentro de una narrativa histórica. Eso es lo que no soportan los liberales. Pero fíjense, la erudición conservadora nos hace entender todo este tipo de situaciones. Cuando uno dice, o sea que en Salmos no hay profecía. No, es un libro poético, ok. Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 8, Salmos capítulo 23. ¿Tienen profecía? Toda la que quiera. Toda la que quiera. ¿Tienen sabiduría? Toda la que quiera. Sí, y solamente estoy hablando del Antiguo Testamento. No, pastor, pero es que la narrativa histórica del Nuevo Testamento, como dirían algunos, es muchísima más rígida, pero muchísima más rígida. Ahí los géneros literarios brillan por su dureza y son inflexibles. No hay esos cánticos. ¿Cuántos cánticos hay en Lucas? El Magnificat, el Benedictus y me falla la memoria ya. El Magnificat es el canto de María, ¿verdad? Pero el Benedictus es el cántico de Zacarías. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en plena narrativa histórica, en donde se ha visto incluso el cumplimiento profético de los anuncios batídicos de la profecía del Antiguo Testamento, empezamos a ver en todo esto que se cumplen. Y no solo se cumplen, sino que vemos la exaltación de la gloria de Dios que se da a conocer en su palabra para su propia gloria. Porque todos estos cánticos son manifestaciones de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios a través de poesías, de profecías, a través de cánticos, géneros literarios. Dentro de la profecía encontramos también, podríamos decir que encontramos subgéneros. El lenguaje escatológico, que habla del final de los tiempos, muchas veces es diferenciado del lenguaje apocalíptico. ¿En qué sentido? El lenguaje apocalíptico es revelativo, lleno de símbolos, y puede contener, y de hecho contiene muchas veces elementos escatológicos, es decir, un relato del final de los tiempos, pero en un lenguaje que es un lenguaje entre comillas sencillo. Entonces, notes eso, el lenguaje profético, lenguaje escatológico, lenguaje apocalíptico. Todo eso lo vamos encontrando en los géneros, pero están mezclados. Ahora, ¿tiene usted que aprender todo esto cuando lee la Biblia? No. Usted tiene que conocer al Señor, leer la Biblia, pero entendiendo estas cosas la va a disfrutar más. Va a tener un disfrute más pleno de esto. Ok, aquí hay una profecía, de sentido cerrado, aquí se cierra esto, y va a tener una mejor capacidad de interpretar la Escritura. Sí. ¿Partiendo de qué? De una base tan sencilla como es una clase de bibliología. En la tercera clase, bueno, ese era el paréntesis sobre géneros literarios. En el tercer contenido vamos a hablar sobre las 4 características de la Escritura. Primero, la autoridad de las Escrituras, de la cual hemos hablado brevemente. Luego, la inerrancia de la Biblia, y este punto es necesario conocerlo. La inerrancia de la Biblia tiene que ver con la verdad, es decir, la Biblia siempre dirá la verdad y dirá la verdad de todo lo que dice. La cuarta clase habla sobre la claridad de las Escrituras o perspicuidad. La Biblia es suficientemente clara para temas relacionados con la redención, pero es suficientemente clara
de todo lo que enseña. No solo sobre redención, sino sobre todo lo que enseña, la Biblia es suficientemente clara. Ahora, en todas partes no es igualmente clara. Por ejemplo, seguramente el libro de Apocalipsis nos lleva a pensar que estamos ante un libro difícil, ¿verdad? Y de hecho no es tan sencillo. Empezamos a entenderlo mejor cuando sabemos que está dividido en 7 secciones, que son paralelismos progresivos, que se utiliza un método sincrónico para ir leyendo y develando todo lo que dice, se entiende mejor, pero es un libro difícil. Pero tiene un solo mensaje el libro, que empieza en 1, 1 y 2, revelación de Jesucristo. El libro nos habla de la revelación de Jesucristo. Por eso se llama Apocalipsis, la palabra en griego es revelación. Pero es clara, la Biblia es clara. Pero también hablaremos sobre la necesidad de las Escrituras. ¿Por qué necesitamos las Escrituras? Y de la suficiencia de las Escrituras. El quinto contenido, creo que vamos a hablar un poco sobre arqueología y versiones de la Biblia, manuscritos antiguos y pruebas de la antigüedad, traducciones de los idiomas primarios. Los idiomas primarios de la Biblia, todos sabemos, fueron hebreo, una pequeña parte en arameo y griego koineo, griego común, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras traducciones? ¿Por qué podemos confiar en nuestras versiones actuales? Es importante. Las versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Vamos a notar que antes de Lutero ya hubo versiones en idioma inglés, ¿verdad? Wycliffe hizo una versión del Nuevo Testamento que mucho antes de que Lutero hiciera la versión de la Biblia en alemán. Y en la misma Inglaterra, Tyndale hizo traducciones al inglés y sufrió persecución. Pero también vamos a hablar de las versiones protestantes, porque, por ejemplo, yo creo que nuestras versiones protestantes son superiores en sencillez, pero no podemos satanizar todas las Biblias católicas, bueno, excepto por el tema de los libros apócrifos. Pero ¿la versión de Jerusalén es una mala o una buena versión? Yo diría que es una muy buena versión, la Biblia de Jerusalén. Es una muy buena versión. Sí, solo que apenas dicen, no, fue hecha por eruditos católicos, todo el mundo... No, debemos ser mesurados en algunas cosas. No todo lo podemos juzgar como malo. Por ejemplo, si el catolicismo romano dice el Padre Nuestro, no los vamos a reprender por decir lo que está en la Biblia, ¿cierto? No podemos hilar tan delgado. O como decía alguna vez quien fuera mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Guillermo Green, decía, ¿esto es malo o es bueno? Eso no tiene valor. No es malo ni es bueno, ni te estás echando una maldición encima, ni nada por el estilo. Es simplemente una forma como ellos comprenden o como ellos entienden. Malo, la mariolatría, la idolatría, la pésima comprensión de la justificación por la fe, porque no la entienden así. Ellos necesitan fe más obras. Entonces, eso es un problema grave. La intercesión de los santos, el tema de los méritos supererogatorios y todo ese tema. O sea, eso es malo, eso es perverso. Pero nosotros debemos saber filtrar una u otra cosa, porque si no nos vamos a quedar, no vamos a poder conversar y predicarles a Jesucristo a alguno de ellos. Yo me acuerdo, un pastor amigo, una vez, él trabaja para una comunidad, no recuerdo de qué comunidad católica, y los profesores lo invitaron un día a la novena navideña, a que llevara la palabra. ¿Qué creen que hizo? Predicó a Jesucristo. Resultado, una persona empezó a asistir a la iglesia.
Alguna otra vez otro profesor también dice que estaban reunidos y estaban estudiando el credo de los apóstoles, los católicos. ¿Qué creen que hizo? Ese fue el punto de contacto para predicar a Jesucristo. Entonces, no todo podemos censurarlo. Las versiones bíblicas, algunas versiones bíblicas, son versiones que pueden tener alguna utilidad. Bueno, también vamos a ver el principio protestante de la sola escritura. Necesitamos reafirmar nuevamente esto, el principio protestante de la sola escritura. ¿Por qué es importante? Bueno, esa es la base sobre la cual descansa toda nuestra predicación, ¿verdad? Sí, yo creo que es la forma correcta de empezar un estudio sobre las solas de la Reforma. Hay autores que empiezan por la sola fe, dicen, bueno, hay que distinguir entre causa formal y causa material, y consideramos que la sola fe va primero porque fue el boom, la chispa que encendió toda la Reforma en Europa. Y uno dice, un momento, pero ya el doctor Martín Lutero estaba leyendo la Escritura, ya se había enfrentado a Gálatas, se había enfrentado a la carta a los romanos, ya el corazón se había prendido, y por esa razón empieza la Reforma. Es decir, y a veces no es tan fácil distinguir entre causa material y causa formal de la Reforma. Estoy usando el lenguaje aristotélico, obviamente, pero la sola escritura es una necesidad que en nuestro tiempo presente de entenderla, más aún dentro del contexto latinoamericano en el cual nos encontramos. Necesitamos presentar la sola escritura y presentarlo de una manera potable para todos. Recuerdo que hace algunos años un docente me decía que empleó el método de R.C. Sproul de enseñanza para involucrar a sus estudiantes con una reflexión teológica profunda con relación al valor de las Escrituras, porque había una discusión enorme sobre la continuidad de algunos dones espirituales. Y ustedes saben la discusión común, si estaban vigentes los dones de lenguas, interpretación de lenguas, y no, si estaban vigentes los apóstoles, los profetas. Y el profesor empezó hablando de la sola escritura y les dijo, ¿ustedes están de acuerdo en que la sola escritura es el principio protestante por excelencia que debemos seguir? Sí, amén. ¿Están de acuerdo entonces con la autoridad de las Escrituras? Sí, porque es inspirada, ¿cierto? Sí, anotemos la fecha de hoy. Y anotó la fecha. Entonces, la Escritura es suficiente, la Escritura es inspirada, la Escritura es la palabra de Dios, y todo el mundo, amén, amén, amén. Ok, cuando surge el tema de los apóstoles, no, que los apóstoles, la continuidad apostólica, ok, continuidad apostólica, ¿se cumplen los requisitos de los apóstoles de Hechos capítulo 1? No. Todo el mundo, no, pero es que los nuevos apóstoles no. O se cumplen o no. Y empieza la discusión. Un momento, ustedes ayer, aquí está anotada la fecha, dijeron que creían en la suficiencia de las Escrituras, que creen que la Escritura es autoritativa. ¿Los requisitos para los apóstoles son o no son son o no son regulativos para todos? Silencio total. ¿Por qué? Porque se cae inmediatamente cualquier cosa que se quiera plantear desde esa perspectiva. Entonces, el principio de la sola escritura no solo nos sustenta, sino que nos da una base apologética, presuposicionalista adecuada para nosotros realizar una defensa, pero una defensa formidable, no de nuestra posición, sino de lo que la Escritura dice, de lo que es verdad. Nos ayuda a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. La Escritura nos ayuda en todo esto. Ahora, en el plan de curso que les va a mandar el pastor Miguel, van a ver la participación en la parcelación de la materia. Nosotros sugerimos que la participación en clase pues tenga un 10% de valor, la asistencia otro 10%, los exámenes o el examen, no sé cómo lo manejarán acá, el 40% y un ensayo el 40%.
Hemos sugerido un ensayo, naturalmente, pero hay 8 temas. Usted puede escoger uno de estos 8 temas, pero si tiene otro tema que quiera hacerlo, pues bien. Ahora no vayan a aparecer todos con el mismo tema y vayan a decir que soñaron con el tema, ¿no? Porque les diría, eso no es bíblico, que hayan soñado todos con lo mismo, ¿no? Bueno, primero, la inspiración como base de la autoridad y suficiencia de la Escritura. Es un buen tema de ensayo. Segundo, la Biblia, su estudio y aplicación en la iglesia local. Tercero, formas literarias en la Biblia. Cuarto, idiomas en la Biblia, el uso del latín posterior a la revelación. Recuerden que el latín, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, era usado por los soldados romanos y por los ciudadanos romanos, pero no era un idioma mayoritario. Digamos que el idioma universal en ese momento era el griego koiné, pero posteriormente el griego koiné fue siendo reemplazado por el latín. Yo no sé si ustedes recuerdan que ya tanto los escolásticos como los reformadores magistrales, ellos no escribían en sus idiomas vernáculos, es decir, en la lengua de cada uno que cada uno tenía, sino que escribían en latín. Todos los eruditos escribían en latín. Es como decir hoy en día el inglés. Hoy en día, si usted quiere presentar un ensayo o un texto que sea relevante al mundo protestante, pues tiene que escribirlo en inglés. Aunque hoy en día es más fácil porque hay muchos recursos de traducción que permiten presentarlo en idioma inglés. Creo que solo el 4 o 5% del mundo académico está escribiendo en español. Solo el 4 o el 5%. El 95% está escribiendo en inglés. Esto es realmente un desafío para nosotros. Pero bueno, regresando acá, el tema del latín es importante que lo tengamos en cuenta. Otro proyecto, la arqueología bíblica. ¿Por qué es importante la arqueología bíblica? No se preocupen por anotar que todo esto está dentro del plan de curso. Proyectos, traducciones al lenguaje actual, otro ensayo. Séptimo, apologética conservadora de la Biblia. Octavo, la lectura básica de la Biblia en los discipulados. Creo que esto es bien importante. Creo que ustedes, al igual que nosotros, hacemos el discipulado con nuestra confesión de fe de Londres, que por cierto aquí vi una. Nuestros amados hermanos presbiterianos van a usar Westminster y los reformados, llamados reformados a secas, pueden tener la triple unidad, o pueden tener la confesión de fe de los Países Bajos, en fin. Pero todos tenemos algo en particular, o todas estas confesiones. En la parte de abajo tienen los versículos bíblicos. Eso no está ahí de adorno. Cuando se hizo la confesión de fe de Westminster y fue presentado a la asamblea de Westminster, fue presentado sin versículos. Y la asamblea a los redactores de la confesión se los devolvió. Y les dijo, si ustedes no ponen versículos bíblicos, la confesión no va. Así de sencillo, la confesión no va si no tiene versículos. De tal manera que los redactores de la confesión tuvieron que ponerle todos los versículos allí, porque el propósito del estudio de las confesiones es que conozcamos la Escritura. Y por esa razón, usted ve que cuando los pastores o algunos de los hermanos que están sirviendo les dicen, vamos a revisar esta doctrina, es para que usted lea la Biblia. Lea la Biblia, lee tal pasaje. Y vamos recorriendo y leyendo todos los textos bíblicos. Entonces, la literatura básica de la Biblia en los discipulados. Finalmente, bibliografía. Bueno, todas las versiones de Biblias que tengamos, pero también las teologías sistemáticas de Charles Hodge, Louis Berkhof, la de John Frame en edición digital, Oliver Boswell, la dogmática reformada de Baffin, recientemente traducida, tiene pocos años.
Hay otra bibliografía que es Orígenes, Historia y Teología de la Biblia, del doctor Mario Celi, que estuvo por acá dando clase. Cómo estudiar e interpretar la Biblia, por R.C. Sproul. Introducción a la Teología Sistemática, de Luis Berkhoff, libros Desafío. Introducción a la Biblia, de Donald Emaray. Fundamentos de la Fe, tomo 1, por James Montgomery Boyce. Confesión de Fe de Westminster, Confesión de Fe de Londres. El Canon de las Escrituras, de F.F. Bruce. El Origen de la Biblia, por Philip Comfort y Rafael Serrano. Institución de la Religión Cristiana, por Calvino. Tiene un excelente primer capítulo sobre revelación. Dios el Padre, Dios el Hijo, de Martin Lloyd Jones. Revelación bíblica, el fundamento de la teología cristiana, Clark Pinnock, que fue conservador y luego terminó siendo un terrible teólogo liberal. Otro libro, 7 razones para confiar en la Biblia, de Erwin Luxer, editorial Portavoz. Y está el libro, el viejo pero buen libro, Evidencia que sigue un veredicto, de Josh McDowell, que es un libro que sobre la parte canónica nos puede ayudar muchísimo. ¿Preguntas hasta acá? ¿No se atrevió ninguno? Vamos entonces a orar. A veces no sé si fue que entendieron todo o no entendieron nada. Bien, esperemos que el Señor nos ayude, nos dé un buen descanso y que el día de mañana podamos estar atentos y que el Señor nos ayude. Padre, tú eres nuestro Dios que nos sostiene, recibe la gloria y la honra. Gracias por este primer tiempo de poder estar juntos compartiendo toda esta temática de bibliología. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Recibe tú toda la gloria y la honra. Perdona mi poca capacidad para enseñar, Señor. Y ayúdame, glorifícate en medio nuestro, porque para esto ¿quién es suficiente? Y bendice a mis hermanos. Llévanos con bien a cada uno a los lugares donde hemos de dormir, a nuestros hogares, Señor. En fin, solo tú tienes control de todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos creyendo que tú estás en medio nuestro. Amén.